Pensamos, sentimos, conversamos filosóficamente. La universidad no nos da el título de filósofas. Por eso existe este ciclo Mujeres Filósofas en Las Sofistas con Angelina Usín Olleros. Buenas tardes. Hoy es la segunda parte sobre esta filósofa eslovena, Renata Salecl, quien fuera esposa de Slavoj Žižek y tienen un hijo en común. Por eso cuando la leemos, si hemos leído a Žižek, vamos a encontrar muchos puntos en común entre lo que ella escribe y sus tesis y lo que escribe Slavoj. Por supuesto, él es un personaje más conocido, más histriónico, más famoso, podemos decir, no sé, pero yo la descubrí a ella y realmente en el libro que comenté en el encuentro anterior, Pasión por la Ignorancia, me interesó mucho su enfoque y además tiene la virtud de un tipo de escritura que es fácil de leer y de interpretar. Alguien podría decir, bueno, no sé si es una virtud o un defecto, pero soy de las personas que creen en que hay que socializar los saberes y no hablar solamente para un círculo cerrado de expertos o para un claustro cerrado en las universidades o las instituciones educativas. Así que celebro este tipo de publicaciones. Por supuesto que hay mención a autores, a libros, a trayectorias, a diferentes corrientes de pensamiento, pero eso hoy, con la facilidad que nos da el tipo de buscadores que hay en internet, si tenemos alguna duda sobre quiénes son esos autores o esos textos, podemos buscar. Incluso hay muchísimo material en videos. Cada vez hay más videos de filósofas, filósofos, psicoanalistas, sociólogos, antropólogos que hablan en las redes sobre una diversidad de temas. Bueno, en Pasión por la Ignorancia, ella parte de las preguntas acerca de qué es lo que nos interesa saber y qué es lo que no queremos saber, e incluso por qué existe esa pasión, esa inclinación a la ignorancia, porque se la relaciona de alguna manera con la posibilidad de vivir cómodamente o felizmente. Es decir, en la medida en que ignoramos ciertos problemas de nuestras sociedades, ignoramos ciertos padecimientos de distintos lugares del mundo, estaremos más aliviadas y aliviados respecto de la angustia que nos provoca ese conocimiento. También ella tiene un libro que yo lo comenté en el encuentro anterior, Angustia, donde se basa realmente en esta angustia que provoca la falta, el vacío, el duelo, la pérdida. Pero hoy vamos a comentar este otro, El placer de la transgresión. Ambos textos están publicados por Godot. Aquí en la ciudad de Paraná los pueden conseguir en la librería Epicuro, que la buscan aquí por Instagram y saben dónde queda y cómo pedir el libro. Y también se puede comprar, obviamente, por otros medios. Bueno, la característica de este libro de ella es que es una reunión de muchos artículos de tapas o de contratapas que ella publicó en un diario esloveno, Delo, creo que lo pronuncio bien, que significa trabajo. Es el periódico tal vez más importante de Eslovenia, que se creó en el año 1959 y además tiene muchos suplementos. Bueno, lo que ha hecho es reunir todos estos artículos en base a diferentes ejes temáticos. También aquí la característica que celebro es que es de fácil lectura, se pueden leer por partes, se pueden leer independientemente unos de otros, porque la característica del artículo es como las viejas monografías que nos hacían
escribir hace muchos años en la universidad, que debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces ustedes pueden leer ese artículo independientemente de haber leído todo el texto, ¿no? Bueno, ella la primera parte la dedica a la sociedad de consumo, donde ella aquí comienza a abordar, pensemos en Europa del Este, ¿no? Esta cuestión, yo diría, prejuiciosa respecto de la diferencia entre el capitalismo y el comunismo. Es decir, el capitalismo ligado a la libertad, ligado a la democracia liberal, y el comunismo ligado a la opresión, al encierro, a la vigilancia, al castigo. Y me acuerdo siempre, yo sé que en algún momento lo tengo que haber dicho, la frase de Eduardo Galeano, de este escritor uruguayo tan querido, donde él dice: el comunismo sacrificó la libertad en nombre de la igualdad y el capitalismo sacrificó la igualdad en nombre de la libertad. Pero acá hay una parte donde ella plantea que esto que tanto se criticó del comunismo, de los países comunistas, de obligar a las personas a la autocensura por miedo a la persecución, por miedo al castigo, por miedo a quedarse sin trabajo o al exilio, o a todo lo que tiene que ver con este tipo de, no sé si decir cultura, porque hay una cultura comunista, sino este tipo de política o decisión política de ciertos comunismos. Y ella dice que en definitiva el capitalismo también nos lleva a la autocensura, por otros medios, con otros dispositivos, pero que en definitiva también hoy existe en el capitalismo global un temor a expresar nuestras ideas. E incluso cuando se nos dice que somos libres y que está la ley primera del liberalismo, que es la libertad de expresión, sin embargo operan censuras con, insisto, diferentes formas, ¿no? Donde, bueno, te excluyen, te dejan de lado, no te publican el texto, no te convocan a ese congreso, y una misma, en este caso, queda marginada, con un montón de argumentos. Es decir, aquí en Argentina nos ocurrió con la dictadura del 76 al 83, donde sabíamos que existía la censura. Sabíamos que había libros prohibidos, autores prohibidos, que si decíamos tal o cual cosa podíamos sufrir cárcel o persecución, pero hoy la censura también existe, pero funciona de otra manera. Y sobre todo por las redes sociales hay un funcionamiento de la censura que tiene que ver con la cultura de la cancelación. Te cancelan, ¿no? Y a veces buscan argumentos para cancelarte, y una vez que eso ocurrió, ya te sacan de la posibilidad de tener audiencia, de tener seguidores, de tener lectores, interlocutores. Y bueno, esta cultura de la cancelación también es un fenómeno que forma parte de la censura que se da en países o en regiones aparentemente libres, o gobiernos que se dicen promotores de la libertad. Bueno, acá hay una parte del libro que se llama Economía de los Sentimientos, y me pareció muy interesante porque sigue ella toda una línea de pensamiento que tiene que ver con el tener, con la necesidad de acumular cosas, objetos, de comprar, de estar siempre dentro de un mercado donde se vende todo. No solo se venden objetos, sino que se venden estilos de vida, estéticas, apariencias, maneras de comportarse, con una serie de tips, consejos
que te ayudan a ser aceptada, a ser exitosa, etc. Entonces ella acá, insisto, toma como eje esta cuestión de tener, más adelante, en otro caso que ella comenta, dice que quien quiere tener todo, en definitiva, no termina teniendo nada, simplemente porque es imposible tener todo. Pero está esta impronta, yo diría esta exigencia de tener todo, ¿no? Y acá este ejemplo que me parece interesante porque habla de las mujeres, hay otro que habla de varones, pero en definitiva con diferentes ejemplos está diciendo esto, ¿no? Quien quiere tener todo, en definitiva no va a tener nada o nunca va a poder lograr tener todo, entonces va a ir viendo cómo hace para lograr tener algo. Aunque en apariencia la ambición es esa, es poder lograr todo. Recuerdo una pregunta, dice, que le hicieron en una entrevista a una de las mujeres líderes de la industria cinematográfica estadounidense. ¿Cómo es que con una vida tan exitosa no había tenido hijos? Ella respondió que rara vez en su vida había encontrado una mujer que tuviera todo: una pareja maravillosa, hijos satisfechos y una carrera fantástica. Sí, había visto muchas mujeres que reunían sin problemas dos cosas: la pareja y los hijos, la pareja y la carrera, o la carrera y los hijos. Alguna otra teórica estadounidense responde al dilema de cómo unir la relación de pareja, los hijos y la carrera, diciendo que la mujer puede tenerlo todo, pero no en el mismo momento. El problema de la sociedad contemporánea es que el sujeto a menudo tiene la sensación de que puede hacer lo que quiera con su vida y de que tiene infinitas posibilidades de tenerlo todo, si se esfuerza lo suficiente. La paradoja es que, por un lado, parecería que la vida es una especie de cúmulo de elecciones racionales, y por el otro, los sentimientos parecen ser su principio rector. Así, los libros más vendidos sobre pensamiento positivo nos enseñan cómo aprender a pensar en lo que realmente queremos y cómo es posible conseguirlo con el total direccionamiento del pensamiento. Al mismo tiempo, otros libros nos advierten que debemos seguir nuestros sentimientos y aceptar las decisiones cuando en nuestro interior sentimos que son correctas. Bueno, ella va ahí planteando esto que se llama la economía de los sentimientos, que también se puede pensar como esta terminología que ahora está de moda de gestionar emociones. Se pone el foco en los sentimientos, en las emociones, por supuesto de manera diferente las mujeres de los varones. Es decir, históricamente las mujeres estábamos del lado de los sentimientos y los varones estaban del lado de la razón, o del entendimiento, o de la mente, como quieran llamarlo. Entonces, ¿por qué la mujer no lograba ingresar al mundo laboral, a la esfera política, ocupar el espacio público? Porque ella estaba dominada por los sentimientos. De hecho, hay toda una corriente filosófica que se denomina sentimentalismo, donde dice que lo que predomina en el ser humano, más que la razón, son los sentimientos, y que los sentimientos, en el caso de las mujeres, eso dicen algunos sentimentalistas, no todos, obnubilan la razón. La mujer se deja llevar por los sentimientos. Entonces, ¿qué mujer podría llegar casi a tenerlo todo? La pareja, los hijos, la carrera exitosa. Aquella que aprende a economizar sentimientos y a razonar dentro de una tabla de cálculos, de posibilidades, de programación, de planificación de su vida. Entonces los sentimientos los va dejando de lado, cuestión de que pueda organizar
ese todo que quiere alcanzar, que por supuesto es inalcanzable, y ahí es donde comienza este dilema de cómo llegar a la meta, y lo digo a propósito porque está esta idea de que hay que correr una carrera universitaria, una carrera laboral, una carrera empresarial, y llegar a la meta y ser exitosa. ¿Y qué pasa? Ese éxito, en primer lugar, se logra en todas las esferas de la vida, se logra todo en el mismo momento, y además, ¿qué pasa con las que no llegan al primer lugar o se quedan en el camino? Aquí no es que ella lo diga, pero yo lo relaciono mucho con esta noción de meritocracia, es decir, que quien no llega, quien no alcanza los objetivos, es porque no se ha esforzado lo suficiente, porque no ha tenido la suficiente inteligencia, el suficiente esfuerzo para hacerlo. Y por supuesto, todo está centrado en el individuo, no en el sujeto, ni mucho menos en la comunidad. Hay acá una cuestión también de competencia en el sentido de competir, aprender a competir y a ganar, ¿no? ¿Con quién tengo que competir? Y esa economía de sentimientos también se relaciona mucho con un libro de Zizek, es una relación que hago yo, porque ellos hace mucho tiempo que no son pareja y no sé si escriben algo juntos o se consultan, creo que no. Pero hay un libro de Zizek que es Hipocresía. Y yo relaciono mucho la noción de hipocresía con esto que plantea ella de la economía de sentimientos. Es decir, tenés que presentarte como alguien controlada. ¿Vieron cuando se dice tenés que mantenerte sobre tu eje, pase lo que pase? Ahora, ¿cómo es posible lograr una convivencia en una pequeña comunidad, que puede ser cualquier institución o empresa, lugar de desempeño de trabajo? ¿Cómo es posible lograr eso cuando vos tenés que ganarle al otro? Tenés que encontrar los puntos débiles del otro o de la otra para vencerlo, para ir más allá. ¿Cómo haces? Bueno, esta economía de sentimientos tiene que ver con cómo disimular el enojo, la antipatía, incluso la bronca. Bueno, se habla mucho desde hace un tiempo de los ataques de ira, cómo controlar la ira. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que en este tipo de sistema o de organización social, institucional, económica, ¿qué es lo que pasa? Que hay que lograr los objetivos, como decía recién, llegar a la meta, pero bajo una profunda y gran presión, no solo la presión exterior, sino la presión que ejercemos sobre nosotros mismos o nosotras mismas. Entonces, semejante presión de alcanzar todo eso y no llegar sin enojo, sin malestar, sin llegar a eso que denominan la ira, ese ataque de ira, bueno, es muy difícil, porque por un lado te exigen a niveles sobrehumanos y por otro lado te censuran en este sentido, decir, bueno, no lograste porque vos no podés manejar tus emociones, tus sentimientos. Tenés que ser una persona más fría, más calculadora. También hago una muy breve síntesis de lo que va planteando Renata Salekl, que tiene que ver con que nosotros, nosotras, en el capitalismo, estamos entre dos extremos, el extremo de los que acumulan y el extremo de los que se endeudan. Por eso existe este campo disciplinar que se llama economía feminista, porque es pensar, estudiar, investigar la economía cuando sos mujer y cuando como mujer tenés que crecer económicamente, crecer profesionalmente, crecer empresarialmente, cuando las reglas del juego no las hicieron las mujeres,
Y cuando las mujeres llegaron a ese mundo de competitividad, con mucha desventaja, con una desventaja histórica, ancestral. Entonces ahí tenemos que ver en qué lado estamos, si estamos en el lado de la acumulación o si estamos del lado del endeudamiento. Y sin duda el endeudamiento en las mujeres es más grave porque están y siguen estando en una situación de desventaja. Por supuesto, quienes tienen asegurado un bienestar o lo que se suele llamar una zona de confort, quienes incluso con muchísimo esfuerzo logran ser exitosas, también ahí hay que ver que es una en 1.000.000. Acá en Instagram, creo que fue ayer, cuentan la historia de Sarah Jessica Parker. ¿Por qué me parece interesante traerla aquí a colación? Porque cuentan cómo fue su infancia, su familia, eran muchos hermanos, los padres trabajadores, pobres, y ella creció en una familia y en un lugar de pobreza, pero insiste, se esfuerza, aquí diría, no sé si es el caso de ella, hizo una economía de los sentimientos para poder sobrellevar toda esta situación de desventaja, y estudia actuación, bueno, y cuando ella, como se suele decir, salta a la fama, el salto a la fama, con esta serie Sex and the City, donde ella protagoniza a una mujer que está en un grupo de amigas neoyorquinas, y bueno, ella como columnista también en un diario, como Renata Salek, pero en este caso ella hace una columna básicamente o aparentemente feminista, y bueno, ahí se cruzan todas estas cuestiones de la moda, de cómo cada una de ellas representa una manera de experimentar la sexualidad, el anhelo de ser madre o no, las relaciones con sus parejas, los desafíos que tienen cuando va pasando el tiempo y demás. Pero es interesante esa historia, por ahí la encuentran en Instagram, es alguien que la cuenta ahí, que también hay una biografía de Jennifer López, que también, ¿cuál es el mensaje? Mira, estas mujeres eran pobres, venían de familias pobres, pero sin embargo se esforzaron muchísimo, se sacrificaron y pudieron salir adelante, y son exitosas y son millonarias, porque ahí está el mensaje, son millonarias. ¿Y quiénes podían ser millonarios hasta hace poco? Los varones, pero ahora hay mujeres millonarias. Eso sí, tienen un gran mérito porque lo hicieron con muchísimo esfuerzo. Entonces, si vos no pudiste, es porque te faltó eso que ellas lograron encontrar y conseguir. Y eso es muy cruel. Es muy cruel porque además sabemos que donde la concentración de riqueza se da en un porcentaje mínimo con respecto a una gran mayoría desprovista de derechos, desprovista de una vida digna, sabemos que quienes llegan son muy poquitos, o en este caso muy pocas, ¿no? Bueno, entonces ella acá dice, el problema de la sociedad contemporánea, de los sentimientos, es que por un lado tenemos la percepción de que es posible experimentar todas las emociones. Por el otro creemos que podemos manipularlas con determinados enfoques del marketing. Y en tercer lugar pensamos que podemos formularlas claramente con palabras. Y el problema de la ideología de la elección racional radica en que no admite el hecho de que toda elección significa necesariamente también una pérdida. Esto a mí me parece fundamental, esto es, diría, el centro de su otro libro, Angustia, ¿no?
Porque, ¿qué es lo que produce angustia? La pérdida, la renuncia, el hecho de que cuando yo voy a elegir, hay algo que pierdo. Y también existe la posibilidad de arrepentirme a futuro, de decir, uy, ¿por qué yo en vez de elegir esto no elegí lo otro? ¿No? Tal vez con la otra opción me hubiese sido mejor en la vida. Entonces ahí se combina la angustia, el duelo, la nostalgia, y eso es inevitable. Lo que está planteando aquí ella, como otras filósofas, es que hay una industria de la felicidad, hay un imperativo de ser feliz, exitosa, de llegar a la meta. Además tenés que estar fantástica, tenés que estar joven, tenés que mostrarte siempre positiva. Yo ya se los conté en otro video, pero sé que no van a ver o no han visto todos. Para mí la palabra positivismo es una corriente epistemológica del siglo XIX, liderada en Francia por Auguste Comte y en Inglaterra por Herbert Spencer. Los filósofos positivistas, ¿qué decían? Que el hombre, cuando llegara a explicar el mundo científicamente, iba a abandonar los mitos, la religión, la metafísica, la filosofía, y todo iba a ser científico, todo. Bueno, por supuesto, positivo en ese contexto quiere decir científico. ¿Por qué? Porque están hablando de algo que se puede comprobar, que se puede experimentar y se puede llegar a una conclusión certera de eso. Es decir, científicamente nosotros no podemos explicar un montón de fenómenos, pero una cosa es creer que llueve porque el cielo está llorando, como puede haber un mito sobre eso, o en un poema, o saber los distintos estados, líquido, sólido, gaseoso, el fenómeno climático, etc. Entonces, ser un positivista quiere decir en filosofía que es la ciencia la única capaz de decirnos cómo funciona el mundo y cómo funcionamos nosotros. Ahora, cuando yo leía en algunos textos sobre el positivismo, ahora, claro, es otra cosa. El positivismo que tenés que estar siempre contenta, feliz, que tenés que mostrarte exitosa, tu mejor imagen, y si ya tu imagen no es tan como vos quisieras o como quisiera el medio que te rodea, tenés los filtros. Y si querés también podés intervenir tu apariencia, incluso quirúrgicamente, para parecer más joven, parecer más linda, para tener lo que quisieras tener en un envase que muestra a una mujer empoderada. Que el término empoderado sería ser positiva, claro. ¿Qué es ser positiva? Es decir, bueno, aunque estés mal, por el motivo que fuere, vos siempre te tenés que mostrar positiva. Y fíjense que eso no deja de ser un pensamiento mágico, porque hay un convencimiento de que si yo pienso positivamente, si yo pienso que me va a ir bien en la vida, si yo pienso que voy a llegar a la meta, si yo pienso que si me esfuerzo y me enfoco mucho en pensar en lograr lo que yo quiero, lo voy a lograr. En cambio, si soy negativa, no. ¿Qué es ser negativa? Y que un día estás cansada, que otro día estás triste, que a veces extrañas a un ser querido que ya no está, que perdiste un puesto de trabajo y eso te afecta en tu economía diaria, cotidiana, que, no sé, ya no podés tener lo que tenías hace un tiempo atrás porque vino una crisis habitacional, una crisis económica, como ocurrió, por ejemplo, en el 2008 a nivel mundial, cuando se rompió esa famosa burbuja inmobiliaria, financiera, y muchos países cayeron en desgracia. Entonces, es decir, no importa, perdiste el trabajo,
perdiste la pareja, no llegás a fin de mes, el estrés financiero te está matando. Bueno, pero vos tenés que ser positiva, vos tenés que pensar que vas a salir. Bueno, todo este universo del pensamiento positivo, de ser positivo, de la autoayuda, de los coaches ontológicos, de la inteligencia emocional, es algo que se instaló en la famosa y denominada posmodernidad. Ahora podemos decir, bueno, pero ¿y cómo hago yo para escapar a mi época? Es que en realidad no vamos a escapar. ¿En qué sentido no vamos a escapar? Es que no nos podemos adelantar en el tiempo ni volver atrás. Esta es la época, este es el momento que se vive. Ahora, yo lo puedo vivir, como dice ella en este otro libro, en la pasión por la ignorancia, mejor ni pensar y hago lo que me dicen que tengo que hacer, o atravesar esta época, vivirla, siendo realmente libre, tomando decisiones, pero dejar el mínimo margen de influencia sobre nosotras, porque en definitiva toda esta impronta del pensamiento positivo y de que todo empieza con uno y que todo depende de uno y etcétera, es desconocer que vivimos en comunidad, que vivimos en una sociedad y que además la interrelación con los otros nos permite muchas cosas, pero también nos limita. Es decir, el hecho de estar en una sociedad, en una institución, en una comunidad, nos pone límites. Ya no podemos hacer lo que queremos. Es decir, hay límites ahí. Lo que pasa es que ella va a decir en otra parte del libro, aparentemente en el capitalismo somos libres, ¿no? Entonces, ahí habría que pensar de qué libertad estamos hablando, qué posibilidades de ser libre tenemos. Es decir, qué libertad podemos gozar si tenemos serias limitaciones económicas, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí, yo soy libre de viajar, soy libre de comprarme un auto o, no sé, de construir una casa, pero si no tengo la libertad económica, la estabilidad económica. Por eso les decía que es muy interesante este campo disciplinar de la economía feminista, porque hace una investigación acerca de la diferencia que hay en términos ya estrictamente económicos entre varones y mujeres. Es decir, las limitaciones que podemos tener las mujeres no son las mismas que tienen los varones. Y una de las limitaciones tiene mucho que ver con la maternidad y otra con la edad, ¿no? Alguien me dijo que trabajaba en una empresa. Una mujer me dijo que cuando cumplió 60 años le dijeron, ya estás vieja para esta empresa, así que un amigo mío decía, la invitaron a retirarse. Bueno, le dijeron, pedí el retiro voluntario porque ya cumpliste 50 años, y si no, te vamos a reemplazar por alguien más joven. Entonces, ahí está esta cuestión también de desconocer, ignorar, que no estamos en una isla desierta y que no es que todas las decisiones las tomamos de manera voluntaria, racional, dejando de lado emociones y sentimientos. Porque además el costo de disimular permanentemente la felicidad, la alegría, esto de estar positiva y el éxito y demás, también hay un costo de algo que se va acumulando en el interior de las mujeres y también de los varones. Un varón que pierde el trabajo no creo que esté con una mentalidad positiva. Por supuesto que en nuestra singularidad impacta de manera diferente. Las pérdidas impactan de maneras diferentes en los sujetos. Por eso el psicoanálisis pone el énfasis en esa singularidad, en ver por qué a vos particularmente te afectó determinada cuestión que a otra persona le afectó distinto o directamente no le afectó. Entonces esa singularidad se combina con el análisis social que hace, por ejemplo, una socióloga como Renata. Es decir, ella está pensando
que este mensaje permanente sobre cómo las mujeres deben triunfar y deben ser exitosas, y ponen siempre estos ejemplos, como decíamos recién, de actrices de Hollywood que ahora son famosas, que han ganado mucho dinero, viniendo de situaciones muy desfavorables. Bueno, también tenemos que ver que son excepciones a la regla y que no son la regla. Porque si sacamos las cuentas tenemos que ver qué cantidad de mujeres han logrado ese estatus y esa economía, digamos, tan beneficiosa, ¿no? Bueno, entonces aquí ella también está planteando que en tiempos en que las personas tienen la impresión de que todo es posible, el hecho de que cada elección signifique por fuerza una pérdida es algo difícil de aceptar. Una forma de enfrentar lo ineludible de la pérdida es cambiar de rumbo todo el tiempo. Unos cambian sin cesar de proveedor de telefonía celular, otros cambian de pareja, otros de profesión. Cuando elegimos algo, nos parece de inmediato que no es lo correcto y que otra cosa nos daría mayor satisfacción. Y acá voy a leer esta parte porque realmente conozco personajes como los que ella describe acá, y el hecho de ser mujer y escuchar a veces cómo los varones hablan de nosotras, bueno, me hizo acordar a algunos personajes cercanos. Dice Renata Salek: una vez fui testigo en Gran Bretaña de la conversación de dos solteros empedernidos, cincuentones de buena posición económica. Uno, que cambiaba de pareja sin cesar, asociaba el hecho con sus gustos culinarios. Ni se le ocurriría comer el mismo plato todos los días. Es decir, así como no se le ocurre comer todos los días lo mismo, tampoco quiere estar mucho tiempo con la misma mujer. El segundo agregó que cuando con el correr de los años se volvieran a encontrar ya viejos y solitarios, podrían decir: al menos dejamos abiertas todas las opciones. Tenerlo todo, y esta parte me parece fundamental, ¿no? Tenerlo todo significa justamente eso, tener todo el tiempo la sensación de que todo existe como posibilidad y por tanto podemos realizarlo. Entonces, la respuesta al problema de cómo tenerlo todo es no tener nada. Es decir, para un solterón empedernido de buena posición económica, poder salir con muchas mujeres, conocer muchas mujeres, conquistarlas, después abandonarlas, significa que eso que en apariencia es tenerlo todo, en definitiva es no tener nada, porque no hay un lazo, no hay un vínculo, no hay una relación duradera, una solidez afectiva, podemos decir, si es que se puede hablar de eso, ¿no? De una solidez afectiva. Entonces, bueno, ella va dando todos estos ejemplos donde va analizando una serie de situaciones donde qué pasa con esto del pensamiento positivo, con esta cuestión de la felicidad como algo que se impone, como un mandato, como un imperativo, que es irnos al otro extremo. Hubo una época donde las mujeres estaban más sometidas a esta cuestión del sacrificio, de la renuncia, de mujeres que decían: bueno, yo no pude estudiar, no pude trabajar, y yo hubiese querido ser bailarina clásica, me hubiese encantado ser una gran pianista, no sé, una médica, pero no pude porque yo me tuve que quedar en la casa a criar a mis hijos, a atender a mi marido. Bueno, es como que ese extremo de la falta, diría Aristóteles, de no poder estudiar, no poder trabajar, no salir al espacio público, participar en el espacio público de las mujeres, se fue a este otro extremo de un hedonismo y un exitismo permanente. Tenés que ser exitosa, tenés que tener una familia, tenés ideal, tenés que tener hijos hermosos y con buen promedio en las escuelas, y además tenés que triunfar en una carrera, o ya sea una profesión
o una empresa o lo que fuera. Y ella aquí va analizando esto, que en definitiva muchas diferencias que se plantearon de manera tan drástica entre comunismo y capitalismo, ahora que el comunismo, después de la caída del muro, lo dice viviendo en Eslovenia, estábamos en el capitalismo y en la libertad, resulta que estamos pasando por los mismos padecimientos o las mismas problemáticas, tal vez en un paisaje menos austero para algunas personas. Pero no es cierto que en el capitalismo hay libertad, porque estamos condicionadas por un montón de mandatos, de prejuicios y de exigencias. Entonces es como que hemos ido de un extremo al otro, de la mujer sacrificada a la mujer exitosa. Y ahí, en los dos casos, las mujeres tenemos mucho para perder. Ella acá dice, para Sigmund Freud, más adelante, ¿no? La angustia siempre está asociada a la muerte. Entre las angustias que experimentamos en nuestra vida cotidiana, la más terrible es la que se asocia a la pérdida de la vida. Es justamente por lo traumático de la muerte que desafiamos los límites sin cesar y buscamos situaciones para acercarnos a ella. Y luego encontramos una especial satisfacción en huir de ella. No hay placer para el sujeto si no existe límite que intente sobrepasar. Esperamos que no nos alcance, pero de cualquier forma probamos sin cesar qué tan lejos podemos llegar. Y sobre todo esperamos que al hacerlo los otros nos estén observando. Y como la intención de los otros es hoy tan difícil de obtener, tenemos que ingeniárnoslas para encontrar siempre nuevas transgresiones. Por eso el título es El placer de la transgresión, que para los que llegaron después, ella reúne una serie de artículos que escribe en un diario esloveno muy famoso, y entonces cada artículo va analizando este tipo de fenómenos de la sociedad actual, sociedad capitalista actual, y todos los mitos que existen alrededor de vivir bajo las reglas del mercado y bajo la ideología empresarial. Por eso hay que gestionar las emociones. Por eso hay que economizar los sentimientos. Porque si sos mujer y no logras hacer eso, nunca vas a llegar a la meta. Es decir, que el esfuerzo que tenemos que hacer es muy grande. Es un esfuerzo donde hay que mostrarse siempre bien, siempre contenta, con muchos filtros, que muestren un rostro sin marcas, sin manchas, sin arrugas, espléndidas, digamos. Así podemos ver que esa máscara se renueva, porque la máscara es una metáfora del teatro griego, más que metáfora es un elemento del teatro griego que se transmite a la escena política y a la escena social. Es decir, uno sale a la escena social, a la escena pública con una máscara, que no es la máscara que tenemos en el ámbito doméstico al interior de nuestro espacio íntimo. Aunque hoy, qué mandato, claro, aunque hoy lo público y lo privado está totalmente desdibujado, y también lo íntimo, porque en las redes sociales las personas muestran todo. Hay personas que le sacan la foto a la taza en el desayuno, le sacan la foto cuando llegan al lugar de trabajo, o hacen un video cuando van caminando por el parque, y todo eso lo suben permanentemente a las redes, y bueno, todo se muestra. Y ese mostrar todo también implica un trabajo. Es decir, lo que han logrado en el capitalismo actual, las redes sociales, es que nosotros tomemos nuestra vida como algo transparente, como algo, todo se muestra o todo se intenta mostrar. Eso sí, hay que ver cómo nos podemos mostrar con la mejor ropa, con la mejor sonrisa,
con el mejor aspecto y con la mejor apariencia. La familia feliz. Después no importa lo que pasa al interior, pero yo lo que le muestro a los otros, que somos una pareja feliz, que nuestros hijos son felices, que nosotras estamos regias, y bueno, eso es lo que se muestra. Porque está también esta noción de que si muestro mi tristeza, si muestro mi desencanto, estoy derrotada frente a los demás o derrotado. Y que ahí los demás se van a aprovechar de mi vulnerabilidad. Esa es una cuestión muy triste de nuestras sociedades actuales, porque son sociedades que estigmatizan y abandonan a los vulnerables. Aquí en Argentina, un funcionario dijo a la madre de un niño con discapacidad que el Estado no tenía la culpa si ella tuvo un hijo discapacitado. Bueno, esa indiferencia, esa crueldad, ese desparpajo que hay hoy, se relaciona de manera directa con esta necesidad de mostrarnos siempre bien. Porque si te mostrás mal, seguramente alguien se va a aprovechar de eso. Se va a aprovechar de tu debilidad, se va a aprovechar de tu necesidad. Y hay algo que dice el psicoanálisis, que la ética del adulto se expresa en no aprovecharse de la vulnerabilidad del otro. Lo que se suele decir el golpe bajo, ¿no? Es decir, bueno, hay alguien que está pasando un mal momento, yo no me voy a aprovechar de esa persona. Pero sabemos que cuando todo se mercantiliza, cuando todo se mide solamente en intercambio, es decir, bueno, mira, a este le va mal y bueno, a ver cómo podemos sacar provecho de esa persona que está mal, ya sea un inmigrante, alguien, como decíamos antes, que quedó sin trabajo, que se tuvo que ir de la casa donde vivía y no tiene lugar en otra parte, etcétera, etcétera. Yo ya sé que lo he dicho aquí, y lo digo siempre, a mí me impacta mucho escuchar a personas que dicen que los que viven en situación de calle es porque eligen eso. Y lo he escuchado en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, los que viven en la calle porque a ellos les gusta, aparte van, le dan comida a la iglesia, tienen refugios, lugares donde ir, y ellos eligieron vivir así. Entonces, ese discurso meritocrático, neoliberal, donde si te va mal es tu culpa, se pierde de vista todo un esquema socioeconómico, de distribución de ingresos, de distribución de riqueza, de bienes y servicios injusto, ¿no? Lo que Jacques Rancière, este filósofo francés, dice, quienes quedan fuera del reparto, los que se quedaron afuera del reparto, ¿no? Los que cayeron a los márgenes. Es decir, toda sociedad, digamos, todo Estado hace un reparto. Y bueno, en ese reparto hay gente que se quedó sin parte. Él habla de los sin parte y lo que en Francia dicen los sans-papiers, que son aquellos los indocumentados. Que hoy estamos viendo las políticas migratorias de las nuevas derechas, donde el inmigrante es quien es perseguido, deportado, estigmatizado. Y ese inmigrante, bueno, él decidió irse a vivir a otro país y ahora ese país lo expulsa. Pero es un individuo que pasa de un lado al otro, desde esta perspectiva, por supuesto, donde no hay ningún sistema ni estructura responsable de ese fenómeno de exclusión. Bueno, ella acá está hablando también de otro de los fenómenos que es el aislamiento y dice, el aislamiento social es una de las enfermedades más graves de nuestro tiempo. La soledad es hoy percibida como uno de los problemas clave del ser humano contemporáneo, que deteriora en forma radical su salud psíquica y física. Diversas investigaciones médicas han demostrado que las personas solas tienen muchas más probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares, que la recuperación postoperatoria les toma más tiempo y que están más expuestos a problemas psicológicos en su conjunto y muchas veces buscan sosiego en distintas formas de dependencia. Sobre la base de muchas investigaciones,
sobre la gran cantidad de personas solas y los costos que esto significa para el sistema de salud, las organizaciones que se ocupan de paliar los problemas psíquicos de los británicos idearon un conjunto de directivas para que el Estado, las comunidades locales y los sujetos puedan combatir la soledad. Bueno, ella acá está hablando del Ministerio de la Soledad que se creó en Gran Bretaña. Es decir, que el Estado, frente a este fenómeno de la soledad, busca ver cómo organizar esto. Es decir, qué hacemos con las personas solas, sobre todo adultos mayores, quién se va a ocupar y quién va a destinar fondos o recursos del Estado para esta gente que vive en soledad. Bueno, entonces ahí dicen que ella va diciendo las distintas medidas que se toman desde el Estado y los expertos en el tema que van a aconsejar a quienes se van a ocupar de los que están solos. Los cambios en la forma de entender la vida psíquica de las personas ocurren también en los estudios sobre la felicidad. Hace más de una década que venimos escuchando teorías sobre lo que nos hace felices, sobre cómo obtener mayor felicidad y cómo conservarla si ya la hemos encontrado. Pero ahora hay nuevos estudios orientados a afirmar lo conveniente del sentimiento de falta de felicidad. Los investigadores de la felicidad han descubierto que el malestar que sentimos cuando estamos insatisfechos y no somos felices es muchas veces el motor de nuestra creatividad. Los grandes escritores, los inventores y demás no saltaban de alegría en absoluto, sino que creaban como respuesta a su sentimiento de insatisfacción algo similar a lo que se llama el tedio. Los padres nos sentimos mal cuando un hijo nos dice que se aburre, con el deseo de conformarlo tanto como sea posible y de hacerlo feliz. Estamos bajo la presión de que se nos ocurra rápidamente una actividad que los divierta y ahuyente su penoso aburrimiento. Los investigadores que se ocupan de este problema en profundidad dicen que el tedio, es decir, el aburrimiento, es clave para el desarrollo de la creatividad del niño y que los padres deben darle tiempo para que él mismo encuentre la forma de ahuyentarlo. Les sintetizo en 2 frases después de leer todo el libro. Nosotros estamos inmersos en un mundo de expertos, especialistas, investigadores, investigadoras que nos dicen cómo vivir, cómo comer, cómo vestirnos, qué tipo de actividades debemos hacer para estar saludables, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que por un lado hay un grupo que nos dice: tenés que pensar positivamente, tenés que mostrarte bien, tenés que ser feliz, como un imperativo, ¿eh? Y por otro lado, este otro grupo dice: no, en realidad el motor de la vida no es mostrarnos felices todo el tiempo, sino también tenemos que aburrirnos, también tenemos que cansarnos, también tenemos que estar tristes, porque eso de alguna manera nos va a impulsar para estar mejor. Si sentimos o queremos mostrar que estamos bien, no vamos a perseguir ninguna meta, como decíamos antes, sino que esto otro sí nos lleva a esforzarnos por lograr algo. Bueno, hay una frase, yo la compartí en Facebook, que después de leer estos libros, yo digo, bueno, ¿qué es el mundo para la posmodernidad? El mundo es una tienda de antigüedades, donde ya todo es viejo, no hay nada nuevo por hacer. Entonces buscamos en esas antigüedades algo que le dé sentido a nuestra vida. Si no encontramos antigüedades, envejecemos los objetos, toda esta cuestión vintage o vintage, ¿no? Ahora vi que, por ejemplo, hay una marca de autos y de camionetas que lanza 0 kilómetro con una carrocería, un formato de una camioneta famosa a los años 50. Entonces, es absolutamente nueva, su mecánica, no sé, todas las comodidades que traen los vehículos actuales, pero la carrocería es como eran las de los años 50.
O si no, hay toda una técnica para envejecer objetos. Envejecemos muebles, envejecemos jarrones. Es decir, como un objeto que es nuevo pero envejecido. Bueno, eso es la posmodernidad. Es decir, ya como no hay nada nuevo para hacer, ni para pensar, vayamos al pasado. Busquemos algo que nos guste, que nos dé sentido. Eso que buscamos puede ser un pensamiento, puede ser una imagen, puede ser una cosa. Y yo la traigo a mi vida porque eso me da un sentido. Pero hoy estamos en otro momento que es el de la posverdad. Es decir, de ese mundo sin certezas, hoy vinimos a un mundo donde no hay verdades, donde te dicen, bueno, esta es mi opinión, este es mi punto de vista. Entonces todo queda en un mar de cosas sin fundamento. Bueno, vos querés vivir así, yo quiero vivir así. Bueno, esa fragmentación que se anunciaba, ese estallido del mundo moderno, hoy quedó en esta sociedad sin posibilidades de lazo, de estar enlazados, de estar dentro de un grupo, de una comunidad. Entonces, para la posverdad, el mundo es un parque de diversiones. ¿Quiénes están en el parque de diversiones? Y seguramente los que tienen una posibilidad económica de divertirse, de viajar, de cambiar permanentemente las cosas, cambiar, como decía ella, así como están estos solterones cambiando todo el tiempo de pareja, hay gente que todo el tiempo cambia los muebles, los decorados, los autos. ¿Por qué? Y porque puede hacerlo. Entonces se divierte todo el tiempo. Y además hay un mercado que te ofrece la diversión. Es decir, de ese centro comercial que entraban los posmodernos, ya el centro comercial no es un lugar dentro de otros lugares, sino que todo es un centro comercial. Todo. Donde también se compran emociones, como dice Eva Illouz, hay un mercado emocional y hay un capitalismo emocional. Entonces, ya comprar no significa que yo voy a ir con la tarjeta de crédito a comprar la emoción de felicidad, sino que voy a comprar aquello que a mí aparentemente me hace feliz. Pero sobre todo, lo importante no es que yo soy feliz, sino que los demás tienen que verme feliz. Esa es la diferencia. Tienen que ver que yo soy feliz, tienen que ver que yo soy exitosa. No importa si fracasé, no importa si eso que yo vendo o quiero vender en imagen es cierto. Lo importante es que crean eso. Por eso ella tiene esa frase que yo la compartí en un flyer, que dice que hoy se nos ofrecen máscaras, apariencias que no sabemos interpretar. Yo me acordé mucho de Schopenhauer, de Arthur Schopenhauer, porque él comparaba en el siglo XIX a la sociedad con un baile de disfraces. Entonces él decía, bueno, cada uno se pone el disfraz que quiere. El disfraz de la decencia, el disfraz de la virtud, el disfraz de la sabiduría. Y él dice, en ese baile de disfraces, el único que dice la verdad es el comerciante. Porque el comerciante no te quiere demostrar nada, ni que es honesto, ni que es virtuoso, ni que es inteligente, sino que te quiere vender algo. Bueno, eso que lo decía hace 200 años Schopenhauer es lo que nos está pasando hoy. Es decir, hay un mercado que también es un mercado emocional, que lo que hace es decir, bueno, yo vengo a venderte esto, vos compralo. Pero ya no es tan fácil, dice Renata Salek, saber qué es lo que estamos comprando, qué imagen, qué máscara, qué caricatura estamos comprando. Bueno, ella toma el ejemplo de Angelina Jolie, de la actriz, cuando ella, porque su mamá murió de cáncer de mama, decide hacerse una mastectomía sin tener ella cáncer, pero pensando en el porcentaje de probabilidades que podía tener ella de tener en algún momento cáncer de mama, porque su mamá había fallecido muy joven de eso. Entonces eso produjo en muchas mujeres la ansiedad de primero averiguar si en su familia había mujeres que habían fallecido de cáncer de mama y después ese estudio
como un mapa genético de la familia es carísimo, que por supuesto Angelina Jolie lo podía pagar. Entonces, ¿qué hicieron los laboratorios? Vieron el negocio. Dijeron, bueno, vamos a aprovechar que Angelina Jolie, que es famosa, que se hizo este estudio y demás, ¿cómo podemos vender a mujeres que no tienen esa situación económica, venderles? Entonces muchas mujeres incluso se endeudaron para poder tener ese mapa genético y saber si tienen alguna que otra posibilidad de enfermarse de cáncer. Pero, por ejemplo, la última parte, ira y posverdad. Pero después podemos hacer un poco un intercambio de lo que dice ella con las otras filósofas que vamos comentando en estos ciclos, porque tienen bastante en común, así por supuesto como cada una tiene un enfoque desde diferentes supuestos hipotéticos y tesis que elaboran, pero hay bastantes cruces comunes entre ellas. Gracias por haber estado hoy. Seguinos en Instagram, Facebook, Twitter como Las Sofistas y en YouTube como Angelina Usín Olleros. Muchas gracias.